Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este jueves 18 de diciembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Estados Unidos sigue su combate al narcotráfico. Un bombardeo en aguas internacionales deja 4 muertos, mientras documentos federales revelan nexos del Tren de Aragua con el cártel de los Soles. Y la administración Trump anuncia nuevas medidas para restringir los tratamientos de cambio de género en menores de edad. Además, la inflación al consumidor baja a 2.7%, sorprendiendo al mercado que esperaba un alza. Los detalles de esto y más, Voz News, que comienza ya. El Departamento de Justicia acaba de anunciar los resultados de una operación masiva contra el peligroso grupo criminal Tren de Aragua en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se conocen más destrucciones en aguas internacionales de narcolanchas. Nuestro corresponsal en Washington, D.C. Juan Esteban Silva, tiene lo último. Juan Esteban. Hola Karina, ¿qué tal? Los saludo desde Washington. Mucha atención porque el Departamento de Justicia está anunciando la desclasificación de múltiples acusaciones de más de 70 individuos, incluidos líderes del denominado Tren de Aragua, organización terrorista extranjera. Miren ustedes, estas personas vinculadas a varios delitos, incluso en los Estados Unidos, asesinato, robos en lugares como los distritos de Colorado, Nebraska, Nuevo México, entre otros. El Departamento de Justicia dice que ha procesado federalmente a más de 260 miembros del Tren de Aragua. De hecho, la fiscal Pam Bondi ha señalado que lo que se busca es seguir enfrentando a este tipo de organizaciones criminales para restaurar la seguridad de los Estados Unidos. Y el director del FBI, Kash Patel, ha dicho que la existencia del Tren de Aragua es una amenaza directa a la seguridad de los Estados Unidos. A propósito, les quiero contar, Voz News tuvo acceso a un importante documento, miren en pantalla, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esto, por supuesto, la justicia lo que hace son señalamientos en contra de uno de los hombres tal vez más importantes del denominado Tren de Aragua. Les hablo de Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, El Cejón o El Innombrable. Se le acusa de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo, de violencia, incluyendo operaciones en los Estados Unidos, consolidando su rol como líder del Tren de Aragua, acciones que refuerzan, dice la administración Trump, esa estrategia en contra de la criminalidad. Ahora bien, mucho se ha criticado a la administración Trump, señalándolos de si debe o no el presidente Trump consultar al Congreso en caso de eventuales golpes en tierra. Esto es lo que ha dicho hoy desde el despacho Oval. I wouldn't mind telling him, but it's not a big deal. I don't have to tell him. It's been proven. But I wouldn't mind at all. I just hope they wouldn't leak it. You know people leak it. They are politicians and they leak like a sieve. But I'd have no problem doing that. Y quiero contarles, como dato de cierre, Karina y televidentes, que hay un nuevo golpe en aguas internacionales, esta vez 4 muertos. Son más de 26 ataques ya que ha propinado la administración Trump en contra de estos señalados criminales, señalados narcotraficantes, que dice el presidente Trump, cada embarcación mata por lo menos 25,000 personas por consumo de drogas en los Estados Unidos. Sigue la presión de la administración Trump contra el narcotráfico y la situación de Venezuela muy de cerca. Es la información desde Washington. Juan Esteban Silva para Voz News. Y el presidente Donald Trump anunció anoche desde la Casa Blanca el envío de un bono de $1,776 para 1.45 millones de militares estadounidenses que será entregado antes de Navidad. El mandatario aseguró que los pagos provienen de ingresos por aranceles y los presentó como un reconocimiento al servicio de las Fuerzas Armadas. Los cheques ya están en camino, afirmó Trump en el Salón de Recepciones Diplomáticas durante su discurso. El presidente también hizo un balance de sus primeros 11 meses de gestión, destacando avances en seguridad fronteriza, control de la inflación y crecimiento económico. Señaló que el costo anual de una hipoteca típica se redujo en $3,000 y anunció una inversión récord de $18 billones en el país. Trump también aseguró que las drogas ingresadas por mar han disminuido un 94% y prometió que Estados Unidos está listo para un auge económico como el mundo nunca ha visto antes. Y la administración Trump anunció nuevas medidas para proteger a los menores de edad de los tratamientos de cambio de género. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.,
firmó hoy una declaración en la que calificó estos procedimientos como inseguros e ineficaces. Kennedy informó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos iniciará un proceso para prohibir que hospitales que atienden a niños con procedimientos de rechazo de género participen en Medicare y Medicaid, lo que impactaría a la mayoría de los centros médicos del país. Además, adelantó que se buscará impedir que Medicare financie estas intervenciones. El HHS publicó un informe que cuestiona los estudios detrás de los bloqueadores de la pubertad, hormonas y cirugías para cambiar el género, pese al respaldo de algunas organizaciones médicas. Kennedy concluyó: esto no es medicina, es negligencia médica. Y a propósito de esto, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Protección de la Inocencia Infantil, que convierte en delito que médicos practiquen cirugías y procedimientos de cambio de género en menores de edad. La medida fue aprobada por 216 votos contra 211, pese a la oposición de más de 200 demócratas y 4 republicanos. 3 demócratas se sumaron a la mayoría republicana para respaldar la iniciativa, mientras que los representantes Mike Lawler, Brian Fitzpatrick, Mike Kennedy y Gabe Evans votaron en contra junto con la bancada demócrata. La propuesta fue presentada por la congresista republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene. En redes sociales, Greene defendió la legislación afirmando que proteger a los niños no es opcional, es nuestro deber. Y Minnesota enfrenta una crisis de fraude sin precedentes en sus programas de servicios sociales, con pérdidas que podrían alcanzar los $2,000 millones según fiscales y autoridades estatales. Las alarmas surgieron tras el caso conocido como Feeding Our Future o Alimentando Nuestro Futuro, uno de los mayores procesos judiciales por fraude relacionado con la pandemia y el escrutinio de otros programas como los servicios de estabilización de la vivienda. Este programa, con un costo inicial de $2.6 millones anuales, llegó a superar los 100 millones el año pasado, antes de ser cerrado por irregularidades que podrían sumar $300 millones. Una investigación reveló que muchas direcciones de los reclamos sometidos eran falsas. Además, agentes federales descubrieron que Asha Farhan Hassan defraudó al Programa Estatal de Tratamiento del Autismo por unos $14 millones, facturando terapias inexistentes y enviando dinero al extranjero para adquirir propiedades en Kenia. ¿Qué le parece? Y escuche esto: el presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que busca reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa, abriendo nuevas vías para la investigación médica en los Estados Unidos. Se trata de uno de los cambios más significativos en la política federal de drogas en décadas. La medida trasladaría el cannabis de la lista 1, donde se ubican sustancias como la heroína y el LSD, a la lista 3, junto con fármacos como la ketamina y algunos esteroides anabólicos. Aunque la reclasificación no legalizaría el uso recreativo a nivel nacional, sí modificaría la regulación y reduciría la pesada carga fiscal que enfrenta la industria del cannabis. Trump aseguró haber recibido un gran número de llamados de apoyo, destacando el potencial de la marihuana para aliviar el dolor de pacientes. Tenemos personas que nos suplican que hagamos esto, personas que sufren mucho dolor, afirmó el presidente Trump. Y la Cámara de Representantes aprobó ayer el proyecto de ley de atención médica presentado por los republicanos, que no incluye la extensión de los créditos fiscales al Affordable Care Act. Vanessa Vallejo nos cuenta los retos que vienen para este proyecto y el futuro de la propuesta demócrata que deberá ser votada en la Cámara el próximo mes de enero. Vanessa. Tras una larga jornada de votación en la Cámara de Representantes, el futuro de los precios de los seguros de salud y particularmente de los subsidios al Obamacare continúa siendo incierto. Ayer, tras un día entero de discusiones, en la noche finalmente la Cámara de Representantes logró aprobar el proyecto republicano que no contempla la extensión de los subsidios al Obamacare. Veamos al speaker de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, explicando este proyecto. It will reduce premiums for all Americans by, on average, at least 11% overall. And that's just the beginning. There will be much more to come, more ideas in the first part of next year to bring down the cost of health care. And what the bill did, in addition to that tonight, is it increases the quality of care, the access to care. It gives persons more options, more flexibility in their health care, and also it adds transparency. Pues el proyecto de ley republicano enfrenta un futuro incierto en el Senado, donde necesitaría el apoyo de varios demócratas para ser aprobado.
De otro lado, ayer en la mañana, 4 republicanos se unieron a los demócratas aprobando una petición de votación que obliga al Speaker a poner sobre el Pleno de la Cámara de Representantes en votación el proyecto demócrata de extender por 3 años los subsidios al Obamacare. La votación debería realizarse en enero, a pesar de que los demócratas insistieron en que querían que se realizara inmediatamente. Veamos al líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en una rueda de prensa que dio esta mañana al respecto. We want to make clear to Mike Johnson that the American people deserve a vote on the Affordable Care Act tax credit legislation and deserve that vote today. No more excuses, no more delay, no more burying your head in the sand. Under no circumstances should the House of Representatives adjourn until we successfully extend the Affordable Care Act tax credits for tens of millions of Americans. Pues aun cuando esta propuesta demócrata lograra el apoyo de más republicanos preocupados por el aumento del precio que se vería tras la terminación de los subsidios al Obamacare y lograra pasar en la Cámara de Representantes, tampoco es claro qué futuro podría tener en el Senado, ya que en la Cámara Alta ya fue anteriormente bloqueada una propuesta similar porque no tenía el apoyo bipartidista necesario, de modo que las dos propuestas están todavía en suspenso. La republicana ya ha pasado la Cámara de Representantes y ahora tendrá que enfrentarse al Senado. El subdirector del FBI, Dan Bongino, anunció ayer que dejará su cargo en enero tras una gestión breve pero firme en la que desafió al establishment en Washington. Bongino agradeció al presidente Donald Trump, a la fiscal general Pam Bondi y al director Kash Patel. Destacó que su paso por la agencia estuvo marcado por la defensa de la transparencia en casos polémicos como el de Jeffrey Epstein. Su designación fue vista como poco convencional, ya que rompió con la tradición de nombrar burócratas de carrera. Bongino, exagente del Servicio Secreto y expolicía de Nueva York, llegó al puesto en marzo para aportar una visión distinta y crítica hacia las prácticas del FBI. Durante años, desde su plataforma mediática, denunció abusos y teorías que cuestionaban la credibilidad de la agencia. Su salida refleja las tensiones entre quienes buscan reformar instituciones federales y quienes defienden el statu quo. Así nos vamos a la pausa comercial. ¿Podrían miles de ciudadanos naturalizados perder su nacionalidad estadounidense? La administración Trump prepara un plan para intensificar las revisiones y desnacionalizaciones en casos de fraude. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz en España. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Qué bueno que sigue con nosotros. La inflación en Estados Unidos fue más moderada de lo que los analistas esperaban en noviembre, según informó el Departamento del Trabajo. El índice de precios al consumo, el IPC, aumentó 2.7% interanual en noviembre. Este dato se ubicó por debajo del 3% registrado en septiembre. También se ubica muy por debajo de las provisiones de los analistas, que esperaban un aumento de precios de 3.1% en los 12 meses culminados en noviembre. Por su parte, los precios de la energía subieron a 4.2% en el mes pasado. El gobierno estadounidense aprobó la venta de armas a Taiwán por un valor estimado de $11.100 millones, el segundo gran paquete autorizado desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Así lo informó este jueves el gobierno de Taipei. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el paquete aprobado por Washington incluye 8 cosas, entre ellos sistemas de cohetes HIMARS, misiles tácticos, ATACMS, obuses autopropulsados, misiles antiataque Javelin y Tau, drones, software militar y repuestos y kits de modernización para otros sistemas de armas.
Y escuche esto, la administración Trump busca acelerar la desnaturalización de algunos ciudadanos estadounidenses naturalizados que hayan mentido en su proceso migratorio, así lo informa el diario The New York Times. El gobierno del presidente Trump está intensificando los esfuerzos para detectar fraude y despojar a personas naturalizadas de su ciudadanía estadounidense, de acuerdo con un documento interno obtenido por The New York Times. Según el medio estadounidense, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés, ha emitido instrucciones a sus oficinas regionales para entregar entre 100 y 200 casos de desnaturalización por mes durante el año fiscal 2026, una cifra que contrasta fuertemente con el promedio histórico de aproximadamente 11 casos al año entre 1990 y 2017. La congresista estadounidense María Elvira Salazar arremetió contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por respaldar a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Alejandro Roldán nos tiene el informe desde Ciudad de México. Así es, Karina, es un gusto saludarte. Y fue clara y contundente la congresista María Elvira Salazar al señalar que México debería estar del lado de los Estados Unidos, su principal socio comercial, y dijo no regalar petróleo a la tiranía cubana. Ante estos señalamientos, la mandataria mexicana respondió lo siguiente. Es una decisión soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. La congresista Salazar afirmó que México habría entregado al gobierno de Cuba 55 buques petroleros con un valor estimado de $3,000 millones a través de operaciones realizadas por una filial de la paraestatal Pemex llamada Gasolinas del Bienestar SADCB, una empresa privada que opera con recursos públicos. La pregunta que le hicimos a la presidenta, ella nos dijo que están en un régimen especial, las filiales, y que este régimen especial pues efectivamente les daba esa posibilidad de mantenerse como privadas, pero con recursos del Estado. Entonces es pues no es ilegal, ella lo dijo, yo no te lo pregunté, pero ella lo dijo. De acuerdo con la investigación de Jorge Chaparro, estas empresas filiales fueron propuestas y creadas a partir de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto, una reforma a la que Andrés Manuel López Obrador se opuso, pero cuyo régimen especial se mantuvo una vez que llegó al poder. Para que controlaran Pemex y pudieran hacer manejos de recursos sin que nadie pudiera echar un vistazo a lo que estaban haciendo. Entonces, fue un manejo discrecional de Andrés Manuel López Obrador, una mentira más para el pueblo de México. Chaparro también señala que se tendría que investigar si el combustible refinado en Estados Unidos que ingresó a México como supuesto desecho para evitar el pago de impuestos, lo que se conoce como huachicol fiscal, pudo haber sido enviado posteriormente a Cuba. Regresan gasolinas limpias a México, entran a México, se mezclan con gasolinas hechas en México y salen hacia Cuba como donación. Entonces, para el secretario de Estado, Marco Rubio, pues eso debe ser un golpe muy duro. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roldán. El gobierno de Canadá lanzó nuevas alertas a sus ciudadanos que pretenden viajar a México para que eviten visitar ciertas zonas del país calificadas de alto riesgo. Esto debido a sus niveles de inseguridad y la presencia del crimen organizado. A través de su página oficial, el gobierno del primer ministro, Mark Carney, publicó una lista de 3 estados donde aconseja a sus ciudadanos no ir al menos que sea esencial. La presencia de los cárteles de la droga y otro tipo de grupos criminales sigue siendo la principal amenaza para los turistas que deciden viajar a México. Entre las entidades que alertó Canadá no visitar destacan Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Escuche esto, los turistas que entren a Nicaragua ya no pueden llevar Biblias, esto luego de una restricción impuesta por el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidente de ese país. Así lo reportó el grupo Christian Solidarity Worldwide. La información se da a conocer por los avisos exhibidos en las terminales de Ticabús en Costa Rica, donde se enumeran artículos prohibidos como Biblias, periódicos, revistas, libros, drones y cámaras, junto con objetos afilados y alimentos perecederos. La organización denunció que esta medida se produce en medio de restricciones cada vez más estrictas a las libertades civiles y una creciente represión contra los cristianos. ¿Qué le parece?
La policía australiana arrestó este jueves a 7 hombres en Sydney tras recibir informaciones de que estarían planeando un acto violento en esa ciudad golpeada por el reciente atentado antisemita en la playa de Bondi, una de las más populares de Australia. Hasta este momento, la policía no ha identificado ninguna conexión con las actuales investigaciones policiales del ataque terrorista de Bondi, indicó en un comunicado la policía estatal en Nueva Gales del Sur. Las autoridades agregaron que agentes de tácticas especiales interceptaron 2 vehículos tras recibir información de que posiblemente se está planeando un acto violento. Los policías registraron a varios hombres a los que tendieron en la carretera con las manos atadas a la espalda, según las imágenes obtenidas por la prensa local. Y una campaña de recaudación para el héroe de Bondi, Ahmed Al-Ahmed, ha recolectado ya más de $2 millones. De acuerdo con la plataforma GoFundMe, se han realizado al menos 43,000 donaciones individuales a una campaña de financiación colectiva, incluido un aporte de $99,999 del multimillonario estadounidense Bill Ackman. En medio del caos, los disparos y el terror desatado durante el atentado terrorista contra la celebración del Hanukkah en Bondi Beach, el hombre hizo lo impensable, corrió hacia el tirador. Ahmed Al-Ahmed es un frutero de 43 años, padre de 2 niñas. Él desarmó a uno de los atacantes y se convirtió en el rostro de la valentía civil tras un ataque que dejó al menos 15 muertos y más de 40 heridos en la playa más popular de Australia. Increíble y enhorabuena por él. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel de Voz News. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. El presidente Donald Trump anunció anoche desde la Casa Blanca el envío de un bono de $1,776 para 1.45 millones de militares estadounidenses. El anuncio había generado gran expectativa porque incluso se especuló que anunciaría acciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. Para analizar todo ello, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y había muchísima expectativa sobre este anuncio que en realidad era inusual, este mensaje a la nación que el presidente iba a dar. Se especuló sobre muchos temas, incluyendo el caso de Venezuela. Al final fue más centrado en temas económicos y en destacar lo que su administración ha hecho en esos 11 meses, además del anuncio que acabamos de mencionar de este bono a los soldados estadounidenses. Alfonso, comienzo contigo. ¿Cuál es tu balance de este discurso? Yo creo que esto responde a una estrategia de comunicaciones para cambiar la narrativa sobre el tema de los altos costos de las cosas, ¿verdad? Obviamente se anuncia un discurso presidencial a la hora pico, prime time. Eso obliga a que todas las estaciones pasen el mensaje, garantice una audiencia enorme. Se habla de que el discurso pudiera ser sobre el anunciar unos ataques a Venezuela, llama más la atención, y finalmente lo que hace es dar un discurso muy poco trumpiano, porque él siguió el discurso que duró 19 minutos, pero más que la retórica del discurso, porque no es que haya sido un discurso bonito, no es un discurso a la Reagan, ¿verdad? Florido, era un discurso con muchos datos para dar la impresión de que la inflación ya está bajando, que los precios en un sinnúmero de renglones están bajando, para empezar a cambiar la narrativa, porque todos los números que mencionó, la verdad es que son ciertos, pero existe una percepción con la mayoría de los americanos de que las cosas económicas no andan bien, que los precios se mantienen altos. El presidente no está diciendo que ya todo ha cambiado, que todo está mejor, está diciendo que las cosas están empezando a cambiar y en los próximos meses veremos una reducción considerable, todavía más grande en los precios. Y hoy despertamos con los números de inflación en un 2.7%, que es el número más bajo desde la pandemia.
eso confirma lo que dice el presidente. Mira, a los demócratas no les gustó el discurso, van a decir que fue una pérdida de tiempo, pero un punto de vista de mensaje, de cambiar la opinión pública, yo creo que fue un golpe magistral y será confirmado si efectivamente vemos una reducción sostenida en inflación y en los precios. Claro, bueno, una de las críticas fue la del gobernador de California, que dijo que todo esto lo pudo haber dicho en un correo electrónico, pero evidentemente, como tú lo mencionas, evidentemente estas noticias positivas y de que la economía va moviéndose, aunque sea lentamente, de manera positiva, no les va a gustar. Ahora, Vanessa, ¿cuáles otras han sido las críticas a este discurso del presidente? Pues por ahí hemos escuchado, yo creo que a varios diciendo que si en realidad la economía estuviera tan bien, no hubieran necesitado hacer todo esto y decir el no, pero otros por ahí diciendo que iba a ser sobre Venezuela para llamar la atención, que no hubieran necesitado gritar y hacer un discurso, como dice Alfonso, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. A ver, yo creo que esta estrategia puede funcionar. Es decir, tener a un presidente cada tanto dando los números, creo que, y diciendo claramente qué está pasando en materia económica, para que la gente no solamente lea lo que dicen los periodistas, creo que es una estrategia que puede funcionar. Yo le cambiaría, que no me gusta ver a Trump alejado de lo que normalmente es Trump. Parecía un poco bravo, efectivamente estaba leyendo, no contó ningún chiste, ni ninguna historia, ni se fue por las ramas. Y eso lo hace parecer un poco raro. Entonces yo simplemente lo haría con su esencia, con lo que es él, pero sí dando datos. Creo que es una buena estrategia que hagan eso. Y me parece importante que el presidente mismo sea el que diga las cosas, porque ya digo, los otros medios pues se fijan en otras cosas. Y por supuesto tenemos a los demócratas diciendo que el presidente está en una burbuja y que simplemente no se junta de lo que vive la gente normal, cuando en realidad eso fue lo que todo el mundo vivió durante los 4 años de Biden. Claro. Entonces, es gracioso ver a los demócratas, de repente los demócratas saben cuál es el precio de la comida, porque durante 4 años no sabían cuál era el precio de nada. Claro, yo creo que a muchos se les olvida que llegamos a pagar $8 por los huevos, por ejemplo, ¿no? O lo que se llegó a pagar por el galón de gasolina. Orlando, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué destacas de este mensaje? Y si crees que fue acertado el realizar este discurso. Bueno, fue un discurso para marcar los méritos de la administración a poco de que se cumpla 1 año de su segundo gobierno. Yo creo que en parte es un discurso de un presidente que se siente un poco frustrado con la prensa, que no reconoce aún los logros que ha tenido su gobierno, no solamente en materia económica, sino en materia social, en materia cultural, que es muy importante, y en materia de política exterior, que también mencionó los logros, los triunfos que ha tenido su gobierno en el mundo. Por ejemplo, cómo ha contenido la amenaza que significa el régimen iraní, cómo ha sentado los primeros pasos para que se logre una paz duradera en Rusia, Ucrania, y también el caso de Israel. Abordó el tema de las narcolanchas y los cárteles del narcotráfico, cómo ha detenido en gran medida el flujo de la cocaína y las drogas a Estados Unidos. También el problema gigantísimo de la inmigración ilegal, que prácticamente fue provocado por la política de puertas abiertas de la administración Biden, y cómo esto generó también un problema de criminalidad y de mafias. Todo eso lo abordó y es verdad, nada de esto es mentira. La administración ha tenido avances importantes en materia de seguridad, en materia pues cultural, de revertir todas esas políticas woke que tanto daño le estaban haciendo a Estados Unidos, y también en política exterior ha logrado mantener una estabilidad en el mundo que se había perdido por completo durante los años de Joe Biden. Claro, claro. Y bueno, yo creo que todos quienes hemos visto, desafortunadamente, la manipulación del mainstream media, entendemos que es necesario que el presidente esté haciendo este tipo de comunicaciones. Así que, a pesar de todas las críticas, a mí me parece que fue una estrategia acertada y que además los estadounidenses merecen saber lo que está sucediendo de una manera transparente. Vámonos con el siguiente tema, porque creo que este tema es sumamente importante también y algunos medios lo manejan de maneras diferentes.
La administración Trump anunció nuevas medidas para restringir los tratamientos de cambio de género en menores de edad. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., firmó hoy una declaración en la que califica estos procedimientos como inseguros e ineficaces. Y con lo primero que quiero comenzar es, por favor, preste atención a los titulares que va a haber en el mainstream media, porque usted va a escuchar cosas como la administración Trump restringe tratamientos de afirmación de género para menores. No, señores. Mutilar, ya sea químicamente o físicamente castrar a menores de edad no es una afirmación de género, empezando por ahí. Hay que llamarle las cosas lo que son y me parece un paso muy importante en la protección de los menores de edad. Y comienzo contigo, Vanessa. ¿Cómo ves esta medida por parte del presidente a pesar de las fuertes críticas que le van a venir de parte de la izquierda? Yo creo que es muy, muy importante el hecho de que el gobierno ponga las cosas claras y diga las cosas claras y que además le quite el dinero a aquellos hospitales, clínicas que decidan hacer este tipo de cosas es muy importante para proteger a los niños y para desarticular en realidad un negocio. Es un negocio, yo he leído algunos reportes de cuánto hacen esos médicos y esos hospitales que llevan este tipo de tratamientos. Y es un negocio que además es macabro pensar que con dinero de los contribuyentes se esté financiando este tipo de cosas. Y también yo creo que siempre hay un asunto que es muy importante. A veces, por ejemplo, los libertarios o la gente que suele creer que solo se trata del individuo, piensan que de pronto cada uno tiene, digamos, la posibilidad de decidir, pero la verdad es que además de que yo creo que aquí estamos hablando de, para mí deberían ser delitos este tipo de cosas en menores de edad, pero además de eso yo creo que desde el punto de influencia de un gobierno es muy importante. Una cosa es cuando se normaliza desde el gobierno, otra cosa es cuando eso se señala y se presenta como un maltrato infantil desde el gobierno. Es decir, hay mucha gente que de pronto no está enterada de las cosas y que lo único que escucha en su vida diaria más allá del trabajo es las noticias. El hecho de que un gobierno se pare frente a la cámara y le diga a la gente hacerle esto a los niños es maltrato infantil, creo que es muy importante para muchos padres que pueden estar confundidos sobre esto. Y la narrativa, por ejemplo, de demócratas como el gobernador Gavin Newsom, que lo escuchábamos hace unos días diciendo que él quería más niños trans. Por favor, dejen a los niños ser niños, a los menores de edad ser menores de edad. Uno muchas veces cuando es menor de edad piensa en tonterías o dice que quiere hacer cosas que en realidad cuando creces y tienes madurez te arrepientes. Imagínate este tipo de procedimientos de castración, aunque sea química o física. Muchos de estos tratamientos son irreversibles, no se ha comprobado su efectividad, son crueles y lo único que garantiza es una gran ganancia para los médicos y farmacéuticas porque literalmente están convirtiendo a estos niños en pacientes de por vida. Orlando, ¿cómo lo ves? De acuerdo, mira, esta es parte de esos triunfos culturales que el mismo presidente resaltaba. Yo creo que es importante reconocer como los grandes avances de su administración. Revertir todas estas políticas woke no solamente tiene una causa cultural, sino también existencial y humana. Estas políticas woke, la ideología tratada de ser dispersada a través de científicos que realmente son activistas en vez de estar apegados a los hechos, tiene un efecto humano devastador en las personas. La cantidad de reportes que hay sobre niños que se han hecho tratamientos, que se han hecho intervenciones quirúrgicas para cambiar de aspecto y que luego se arrepienten, y el impacto que esto tiene a nivel psicológico es tremendo. Yo creo que es importante que la sociedad deje de acolitar esto, deje de estar mimando este tipo de actitudes que son completamente irresponsables y que obviamente se corresponden con la inmadurez de un niño que apenas se está formando. Hemos escuchado muchísimo la anécdota de, bueno, el niño que creía que era Superman, sí, pero no hubo ningún padre que le dijo, bueno, lánzate por el balcón a ver si vuelas, ¿no? Y esto es un poco lo que está sucediendo con estos niños, que es que dicen que son algo y los padres, en vez de sentarlos y hablarles racionalmente de que no son eso,
más bien lo están impulsando a tomar medidas que son irreversibles y que le van a afectar el resto de su vida. Y que hay grupos en realidad interesados en adoctrinar a los niños desde el kinder. Lo hemos visto ahora, es un adoctrinamiento. Cuando se dice hay más diagnóstico de esto, por favor, ¿cómo no lo va a haber si hay un adoctrinamiento activo para llevar a los niños a esto? Y aquellos que dicen preocuparse por la salud de los niños en este sentido, ¿por qué no entonces utilizar estos fondos para tratar la disforia de género, que es lo que están padeciendo estos niños, atenderlos psicológicamente, fortalecer, realmente reafirmar su género? En lugar de decirle a un niño, te sientes niña, vamos a castrarte, o a una niña vamos a hacerte una mastectomía, doble mastectomía. La afirmación de género sería atenderla y ayudarle a aceptar la belleza de su cuerpo, el potencial que tiene y el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros en la manera en la que nos creó, no lo contrario, y con fondos públicos además. Alfonso, ¿cómo lo ves? Creo que esto es algo muy importante que tiene un impacto no solo en Estados Unidos para atender a nuestros niños, pero bien un mensaje muy poderoso alrededor del mundo. Primero que nada, aquí no hay ninguna evidencia médica de que estos procedimientos, ya sean los bloqueadores hormonales de pubertad, las terapias hormonales o las cirugías, tienen un impacto positivo. Todo lo contrario, la evidencia que se tiene es que el impacto es negativo. Psicológico, de que puede llevar a grandes problemas psicológicos, incluso al suicidio, y también a que no puedan tener hijos ya como adultos, y a otros problemas físicos muy, muy graves. Entonces, no es solo Estados Unidos. Esto viene en la cola de lo que han hecho varios países, incluyendo Inglaterra, me parece que Suecia y otros que lo habían permitido, que han echado marcha atrás diciendo aquí no hay evidencia, no podemos continuar con esto. Entonces yo creo que es bien importante lo que se ha hecho, fundamentado en la ciencia y en la medicina. Esto no es otra cosa que un abuso de menores. La izquierda radical lo que va a argumentar es que esto es discrimen. Esto no es discrimen. Ya el Supremo decidió en un caso sobre el prohibir estas terapias en un estado, estos tratamientos, de que esto se trata de política de salud en cuanto a menores. Estos son menores, no estamos hablando de adultos. Si los adultos quieren incurrir en estas prácticas, pues ¿qué vamos a hacer? Allá ellos. Exacto. Pero a los menores hay que protegerlos. Por lo tanto, me imagino que se radicarán pleitos en contra, pero la raíz de esta jurisprudencia reciente no creo que van a ir en un lado. Lo triste es que los demócratas, desde el presidente Biden, recordemos durante la administración pasada, hacia abajo, están defendiendo, abrazo partido, el permitir que a niños se les someta a este tipo de terapias tan peligrosas. No sé cómo es posible que lo sigan haciendo. Es una gran victoria para las familias, para los niños, y demuestra el liderazgo de esta administración y del secretario Kennedy, hay que reconocerlo. Pero es increíble que esto no se haya podido prohibir legislativamente, porque todos los demócratas se oponen con unas pocas excepciones. Así es, tristísimo de verdad, y además abrir los ojos a la realidad de que estos procedimientos son dolorosísimos, no solamente en el momento de la cirugía. Y escuchen estos, cosas que no te dicen, no solamente se requiere 1 o 2 cirugías, sino el cuerpo vuelve a regenerarse, a tratar de buscar su estado natural, y esto condena a estos seres humanos desde niños a tenerse que someter a numerosas cirugías durante el transcurso de su vida. Es algo de verdad triste, terrible, en el que debemos ser más conscientes y poner más atención. Y como lo dijiste, Alfonso, que los adultos pues hagan con su vida y su cuerpo lo que ellos quieran, tienen el derecho de hacerlo, pero cuando se trata de los niños hay que protegerlos hasta que tengan una edad de madurez para poder tomar este tipo de decisiones. Bien por la administración, nos vamos así a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más en el panel de Voz News. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona, y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto. Como lo
hemos estado informando, Minnesota enfrenta una crisis de fraude sin precedentes en sus programas de servicios sociales, con pérdidas que podrían alcanzar los $2,000 millones, según fiscales y autoridades estatales. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto que cada vez que conocemos más detalles indigna muchísimo más. El principal esquema de fraude ha sido conocido como el programa Feeding Our Future o Alimentando Nuestro Futuro, pero ahora se conocen más detalles también de otros programas, desde vivienda hasta un programa para personas con autismo, niños con autismo, y se habrían robado millones de dólares de este programa que deberían de haber sido destinados a ayudar a estos niños y a sus familias. ¿Qué revela el caso de Minnesota sobre la falta de controles en estos programas sociales y cómo debería de responder el gobierno federal para evitar que esto siga sucediendo a nivel nacional en otros estados? Comienzo contigo, Vanessa. Pues yo creo que este caso muestra que la izquierda siempre es incompetente, que la izquierda es corrupta, que en general, la idea general de que la mayor cantidad de dinero posible se quede en el bolsillo de las personas es que la mayor parte del dinero que va hacia el gobierno en realidad no termina yendo a las cosas que uno cree que van. Sobre todo cuando los gobiernos son de izquierda, es decir, las historias de mayor corrupción en la historia de la humanidad siempre han estado en gobiernos de izquierda, siempre es un desastre, no hay absolutamente nada para las personas. Y luego en este caso es que tenemos todo un estado donde toda, digamos, la pirámide de gobierno y de autoridad pues está gobernada por la extrema izquierda, a la cual no sé si todos estaban sacando lo que en Latinoamérica se dice tajada, no sé si simplemente volteaban la cara porque es que son ineptos, porque la izquierda además es inepta. Es decir, yo creo que es una acumulación de las malas características de la izquierda, pero que de pronto es importante que la gente recuerde por qué es que siempre es mejor que la mayor parte del dinero la maneje usted mismo y no que se la maneje el gobierno. Terrible, de verdad. Se van conociendo nuevos detalles. Por ejemplo, uno de los programas relacionados a Feeding Our Future tenía un costo inicial de $2.6 millones anuales, luego llegó a superar los $100 millones al año, hasta sumar $300 millones. Otra investigación reveló que muchas direcciones en los reclamos sometidos eran falsas, y otra investigación también determinó que Asha Farhan Hassah defraudó al Programa Estatal de Tratamiento del Autismo por unos $14 millones, facturando terapias inexistentes y enviando el dinero al extranjero para adquirir propiedades en Kenia. Alfonso, ¿cómo lo ves? Asqueroso, asqueroso. O sea, me molesta. Me imagino que la congresista Ilhan Omar pues defenderá esto, no sé, o sea, es inconcebible. Nosotros tristemente conocemos de esto porque tristemente en muchos de nuestros países de origen en América Latina esto sucede. Lo que decía Vanessa, la tajada, la mordida, como sea que lo queramos llamar, en cada país tiene su expresión coloquial para llamarlo, pero lo conocemos, ¿no? Y es cuando el aparato gubernamental es enorme, socialista, como los demócratas lo quieren, porque esto es lo que el Partido Demócrata quiere ahora en todos los estados, o sea, crecer, y a nivel federal, crecer el tamaño del gobierno para proveer todo tipo de servicios. ¿Y qué es lo que crea esto? El ambiente para que personas inescrupulosas se aprovechen para robar el dinero de los contribuyentes, de todos nosotros, porque aquí recibieron fondos federales, y fallarle a las personas que le tienen que servir. Fíjate, estamos hablando de un fondo para personas o niños con autismo. Si te estás robando el dinero, eso significa que me imagino que algunos niños no podrán recibir los servicios porque el dinero se agota, ¿no? Así es. Entonces, se inventan todo tipo de kiosquitos para ofrecer servicios y recibir este dinero federal. Y tú me quieres decir que el aparato es tan burocrático, tan lento, tan enorme, que no tienen la capacidad de saber dónde termina el dinero. Y este hombre, Tim Walz, sigue pululando por ahí, incluso hablando de una posible candidatura a la presidencia. Aquí tiene que haber una investigación seria porque se está hablando del billón, en inglés, del que ya estábamos hablando, que era escandaloso. Ahora se habla de que pudiera llegar a más de 2 billones. Aquí tiene una investigación seria, aquí tiene que haber vistas en el Congreso y tienen que terminar en prisión. No solo las personas que crearon estos kiosquitos, pero yo quiero saber que si había un contubernio en el gobierno, gente que se hizo la vista larga
y qué sabían los funcionarios federales, desde el gobernador hasta la congresista Ilhan Omar. Recordemos que recientemente 400 empleados del gobierno en Minnesota han denunciado que ellos intentaron alertar al gobernador y a diferentes autoridades sobre esto y nadie hizo nada. Cerramos 400. el tema. 400. Cerramos el tema contigo, Orlando. ¿Cómo lo ves y por qué no vemos hasta este momento consecuencias para estos demócratas como Tim Walz? Bueno, mira, como dice Alfonso, esto escandaliza porque uno estaría acostumbrado a ver este tipo de cosas en los países latinoamericanos, países más acostumbrados a la corrupción en el gobierno y que la dan por sentado. Uno pensaría que Estados Unidos es un país en el que esas cosas no se dan, al menos no de esta manera tan obscena. Sin embargo, este nivel de bajeza en la política ha sido traído a Estados Unidos de mano de los demócratas, lo que nos sorprende, y de mano también de la inmigración ilegal o la inmigración que no se asimila propiamente y que trata de importar a Estados Unidos las malas mañas y las costumbres de países del tercer mundo, etc. Y por eso es que estamos viendo esta deriva, en parte del Partido Demócrata, porque es un partido que ha aglomerado todo lo que odia a Estados Unidos para tratar de hacerle frente a los republicanos. Y por eso son completamente complacientes con ese tipo de actitudes y desviaciones. Por eso es que cuando funcionarios alertan que esto está pasando, lo ignoran porque esto les conviene, porque esto lo promueven, porque esto satisface a cierta base electoral, a ciertos grupos de poder dentro del Partido Demócrata que ahora necesitan. En el caso de Minnesota es particularmente inquietante por las comunidades somalíes que hay, y yo creo que esto merece una investigación particular y también una revisión migratoria, porque aquí estamos hablando también de un problema cultural. Por supuesto, y algo que a mí me inquieta es pensar que quizás si hubiese ganado Kamala Harris, ni siquiera nos estaríamos enterando de esto porque tendríamos a Tim Walz, el gobernador bajo el cual ha sucedido todo este esquema de fraudes, estaría en la vicepresidencia del país. Y relacionado a este punto tan importante que acabas de mencionar, estamos hablando de que la mayoría de los implicados en este esquema, específicamente en Minnesota, son originarios de Somalia, migrantes aquí en los Estados Unidos, y la administración precisamente ha lanzado una campaña para investigar fraude en los procesos de naturalización. Creo que ese es un problema también. Algunos titulares señalan a la administración de querer desnaturalizar a los ciudadanos estadounidenses, pero en realidad lo que la administración quiere es detectar el fraude en estos procesos. No vayamos más lejos, simple y sencillamente el procedimiento bajo el cual se hizo ciudadana la congresista Ilhan Omar no está muy claro, o su hermano también, si ella en realidad se casó con él únicamente para darle la ciudadanía en los Estados Unidos, no está claro cuántas irregularidades podrían encontrarse, no solamente en esta comunidad, sino a lo largo de todo Estados Unidos. Y en ese sentido comienzo contigo, Alfonso. Ellos han dicho, bueno, de acuerdo a un documento obtenido por el New York Times, la administración espera lograr encontrar entre 100 a 200 casos de fraude mensuales durante este 2026. ¿Crees que sea así de alto los casos de fraude en el proceso de naturalización? Bueno, debido al flujo masivo de personas, pudiera llegar así, ¿verdad? Porque son tantos, entonces aprovechan de distintas maneras para solicitar la ciudadanía de una manera fraudulenta. Debo decir que esto no es algo nuevo. La desnaturalización es una cosa que se ha contemplado en el pasado por otros gobiernos porque se conoce de la experiencia del fraude. Durante la administración Bush, cuando yo era jefe de ciudadanía, se discutió y se planteó esfuerzos de desnaturalización. Y en ese sentido, quisiera preguntarte, por ser abogado y que conoces ampliamente el tema, ¿cuáles serían los casos en los que alguien podría perder la ciudadanía estadounidense? Fraude. Esto no es porque queremos injustamente quitar la ciudadanía a la gente. Es fraude, el haber mentido, presentar información fraudulenta en cuanto a los requisitos que requiere para ser Estados Unidos, que no se ha vivido lo suficiente de una manera continua en los Estados Unidos, que se obtuvo de una manera ilegal porque uno realmente no estaba casado o realmente fue un matrimonio de conveniencia. ¿Cuántos sabemos tristemente de matrimonios falsos
de gente entre personas para una persona conseguir la residencia permanente. Eso es fraudulento. Entonces, pero tristemente los matrimonios falsos existen y se da con no poca frecuencia. De hecho, hay abogados incluso que recomiendan búsquese una persona y lleguen a un acuerdo y a cambio de dinero se casan. A mí me consta que eso ha sucedido y sucede. Entonces yo creo que eso no puede suceder. Yo creo que se tiene que hacer el trabajo. Seguramente hay más casos. Esto el que se oponga a esto, pues entonces está bien con el fraude, porque es una campaña en contra del fraude, no en contra de la ciudadanía, en contra del fraude. Y esa sería mi siguiente pregunta, Orlando. ¿Por qué entonces hay tantos críticos si la administración ha sido clara que lo que quieren buscar es el fraude y que desafortunadamente ocurre con más frecuencia de la que quisiéramos? ¿Por qué todas estas críticas como si fuera algo generalizado? Bueno, porque parece que el fraude es algo innato a cierta condición política. El caso de Ilhan Omar es ejemplarizante en ese sentido, porque estamos hablando de una congresista demócrata de alto perfil, de alta relevancia en la política americana, que habría cometido fraude. Entonces, esto no es algo apartidista, esto no es algo apolítico, esto es algo que está muy condicionado a la política. Y también sabemos que los demócratas han utilizado los procesos de naturalización. Durante las administraciones demócratas se han utilizado los procesos de naturalización para también tener beneficios y tener pues ciertas ventajas políticas en ciertos estados o en ciertas comunidades. Y eso es algo que claramente viene impulsando por el Partido Demócrata. Entonces yo creo que si a alguien le beneficia los fraudes en los procesos de naturalización, son a los demócratas. Y los demócratas ignoran esto deliberadamente porque saben que en esos potenciales ciudadanos americanos tienen un electorado que eventualmente les va a favorecer. Vanessa, ¿cómo lo ves si cerramos el tema contigo? Sí, yo creo que aquí hay muchos factores que de nuevo retratan lo que es la izquierda. Es una izquierda que en los últimos años dejó claro, en los últimos 4 años particularmente dejó claro que se había dado cuenta que no tiene futuro si no trae migrantes y los utiliza como un nuevo sujeto revolucionario, el migrante, en el sentido de que les da algo y que espera que los migrantes sean agradecidos y voten por ellos. Pero también creo que es una izquierda que desde el gobierno siempre intenta enseñar a la gente a hacer las cosas mal. Es una izquierda que le ha dicho a la gente que tiene el derecho prácticamente de ser americano, el derecho de entrar por este país de manera ilegal y que no te saquen. Es una izquierda que promueve ese tipo de malas conductas. Pues es muy triste que eso suceda y es muy triste que haya gente que quiera que Estados Unidos no tenga ninguna seguridad en las fronteras ni seguridad de quién entra. Claro, y a pesar, a mí lo que más tristeza me da es que Estados Unidos es el país que más número de visas otorga de manera legal. A pesar de todas las críticas, es el país que más recibe ciudadanos. Ciudadanía. Exactamente. Nosotros naturalizamos un promedio de 800,000 nuevos ciudadanos al año. Y después dicen que nosotros somos antimigrantes, no somos generosos. Por favor, ¿qué país hace eso? Así es, ahí está. Bueno, así llegamos al final, se nos terminó el tiempo. Gracias Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel del día de hoy. Y gracias a ustedes por confiar en Voz News. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase, no le toma ni un minuto y de esa manera nos ayuda a crecer y a seguir trabajando para usted. Que tenga una excelente noche. Si Dios lo permite, les esperamos mañana. Bendiciones.